Jeremías 27, 29, 23. Jeremías 27. En el principio del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, fue dirigida esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Esto me dijo el Señor: hazte unas coyundas y yugos y póntelos en tu cuello. Luego los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón por medio de los embajadores llegados a Jerusalén ante Sedecías, rey de Judá. Mándales que transmitan estas instrucciones para sus señores. Esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: así diréis a vuestros señores: yo hice la tierra, los hombres y las bestias que hay sobre la faz de la tierra por mi gran poder y por mi brazo extendido, y la doy a quien es recto a mis ojos. Ahora pues entrego todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Incluso las fieras del campo se las doy para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que le llegue el tiempo a su propio país. Le servirán naciones numerosas y reyes grandes, y la nación o reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no presente su cuello al yugo del rey de Babilonia, yo la castigaré con espada, hambre y peste, oráculo del Señor, hasta que yo los extermine por medio de él. Vosotros no escuchéis, pues, a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros visionarios, a vuestros augures ni a vuestros hechiceros, que os dicen: no serviréis al rey de Babilonia, porque os vaticinan mentira para alejaros de vuestra tierra, para que yo os expulse y vosotros perezcáis. Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, le daré reposo en su tierra, oráculo del Señor, la cultivará y la habitará. En cuanto a Sedecías, rey de Judá, le hablé según todas estas palabras, diciéndole: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, servidle a él y a su pueblo, y viviréis. ¿Por qué tenéis que morir tú y tu pueblo a espada, de hambre y de peste, como ha dicho el Señor de la nación, que no quiera servir al rey de Babilonia? No escuchéis las palabras de los profetas que os andan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, pues os vaticinan mentira. Porque yo no los he enviado, oráculo del Señor, pero ellos vaticinan en mi nombre mentirosamente, para que yo os expulse y perezcáis, tú y los profetas que os vaticinan. A los sacerdotes y a este pueblo entero les hablé diciendo: esto dice el Señor: no escuchéis las palabras de vuestros profetas que os vaticinan diciendo: muy pronto serán devueltos de Babilonia los vasos del templo del Señor. Es mentira lo que os vaticinan. No los escuchéis. Someteos al rey de Babilonia y viviréis. ¿Por qué ha de ser esta ciudad una desolación? Si son profetas de verdad y si la palabra del Señor está con ellos, que intercedan ante el Señor de los ejércitos para que los vasos que quedan en el templo del Señor no vayan a parar a Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos respecto de las columnas, del mar de bronce, de los pedestales y de los demás objetos que quedan en esta ciudad, y que no arrebató Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los notables de Judá y Jerusalén. Oíd lo que dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los vasos que quedan en el templo del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. Serán llevados a Babilonia y allí estarán hasta el día en que yo me ocupe de ellos, oráculo del Señor, y los haga portar y devolver a este lugar. Jeremías 28. Aconteció que el mismo año, al principio del reinado de Sedecías, rey de Judá, concretamente el 5.º mes del año 4, que Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo del Señor a la vista de los sacerdotes y de la multitud del pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. En el plazo de 2 años haré que vuelvan a este lugar todos los objetos del templo del Señor que arrebató Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevándoselos de aquí a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia. Yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque en efecto quebraré el yugo del rey de Babilonia. Respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías a la vista de los sacerdotes y de la multitud del pueblo presentes en el templo del Señor. Esto dijo el profeta Jeremías: amén, que así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla las palabras que profetizaste y haga volver de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los deportados. Pero escucha por favor esta palabra que yo voy a pronunciar ante tus oídos y los de todo el pueblo.
Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde antaño profetizaron guerras, desgracias y pestes a muchos países y a grandes reinos. Si un profeta vaticinaba la paz, cuando se cumplía la palabra del profeta se reconocía que verdaderamente lo había enviado el Señor. Entonces el profeta Ananías agarró el yugo que estaba puesto en el cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo y dijo: Esto dice el Señor: Así quebraré en el plazo de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, puesto sobre el cuello de todas las naciones. Pero el profeta Jeremías se marchó por su camino. Luego, después de que el profeta Ananías quebrara el yugo que estaba puesto en el cuello del profeta Jeremías, fue dirigida la palabra del Señor a Jeremías en estos términos: Vete y habla así a Ananías. Esto dice el Señor: Tú has quebrado un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por yugos de hierro. Que así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Yugo de hierro he puesto al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Hasta las bestias del campo se las he dado. Entonces el profeta Jeremías le habló al profeta Ananías: Por favor, Ananías, escucha. El Señor no te ha enviado, pero tú has inducido a este pueblo a una confianza falsa. Por eso, así dice el Señor: Mira que voy a expulsarte de la faz de la tierra. Este año morirás, pues has predicado apostasía contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel año en el 7º mes. Jeremías 29. 1:23. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos de la deportación, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había deportado de Jerusalén a Babilonia después de que partieran de Jerusalén el rey Jeconías con la reina madre, los eunucos y los nobles de Judá y Jerusalén y los herreros y los cerrajeros. Fue llevada en mano a Babilonia por Elasá, hijo de Safán, y por Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes había enviado Sedecías, rey de Judá, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: Esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los deportados que he mandado al exilio desde Jerusalén a Babilonia: Construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad en matrimonio a vuestras hijas, para que den a luz hijos e hijas. Multiplicaos aquí y no merméis. Buscad la prosperidad de la ciudad donde os he deportado y rezad por ella al Señor, pues su prosperidad será la vuestra. Que esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: No os dejéis llevar de los profetas y de los adivinos que hay entre vosotros, ni prestéis atención a los sueños que vosotros mismos soñáis, porque os vaticinan embustes en mi nombre, sin que yo los haya enviado, oráculo del Señor. Esto dice el Señor: Cuando comiencen a cumplirse para Babilonia 70 años, yo os visitaré y suscitaré cosas buenas para vosotros, y os haré volver a este lugar. Bien sé yo los designios que me he propuesto en favor vuestro, oráculo del Señor, designios de paz y no de desgracia, de daros ventura y esperanza. Me invocaréis, vendréis a rezarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar de vosotros, oráculo del Señor. Haré volver a vuestros deportados, y os recogeré de todos los pueblos y de todos los lugares a donde os arrojé, oráculo del Señor, y os haré volver al lugar de donde os deporté. En cuanto a lo que decís, el Señor nos ha suscitado profetas en Babilonia, así habla el Señor al rey que se sienta en el trono de David y a todo el pueblo que habita en esta ciudad, a vuestros hermanos que no partieron con vosotros a la deportación. Esto dice el Señor de los ejércitos: Mirad que voy a enviar contra ellos la espada, el hambre y la peste. Los volveré como higos podridos que no pueden comerse de malos que son. Los perseguiré con la espada, el hambre y la peste, y los pondré como objeto de espanto para todos los reinos de la tierra, como maldición, estupor, escarnio y vergüenza ante todas las naciones a donde los arroje. Será en castigo de no haber escuchado mis palabras, oráculo del Señor, cuando les envié a mis siervos los profetas a su debido tiempo y no quisieron escucharles, oráculo del Señor. Pero vosotros, todos los deportados que envié de Jerusalén a Babilonia, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Ahab, hijo de Colaías, y acerca de Sedecías, hijo de Maasías, que os vaticinan embustes en mi nombre.
Los voy a entregar en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que los hará ejecutar ante vuestros ojos. A propósito de ellos tendrá origen la maldición que se extenderá entre todos los deportados de Judá que están en Babilonia. Que el Señor haga contigo como con Sedecías y con Achab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque cometieron infamia en Israel, adulteraron con las mujeres de sus prójimos y pronunciaron en mi nombre palabras embusteras que no les había mandado. Yo lo sé y lo atestiguo. Oráculo del Señor. Sabiduría 15, 14, 16, 4. Más necios e ingenuos que alma de niño son todos los enemigos de tu pueblo al no oprimirle, pues tuvieron por dioses todos los ídolos de los paganos, cuyos ojos no les sirven para ver, ni la nariz para respirar el aire, ni los oídos para oír, ni los dedos de las manos para palpar, y cuyos pies son incapaces de andar, ya que los hizo un hombre, los modeló quien recibió un espíritu prestado, y ningún hombre puede plasmar un dios semejante a él. Así, siendo mortal, produce un ser muerto con manos inicuas. Más vale él que los objetos que adora, pues él posee la vida, que ellos jamás. Incluso adoran a los más repugnantes animales, a los que en comparación con los demás son los más estúpidos. Ni siquiera tienen la belleza de los animales de aspecto atractivo, sino que han quedado fuera de la alabanza y de la bendición de Dios. Sabiduría 16. Por eso fueron justamente castigados por semejantes seres y atormentados por plagas de ranas. En vez de este castigo, tú favoreciste a tu pueblo. Para su deseo vehemente les preparaste un sabor insólito, una comida exquisita, las codornices. De este modo aquellos, muertos de hambre por el asco de las ranas enviadas, perdieron también el apetito natural. Estos, en cambio, después de pasar necesidad por poco tiempo, participaron de un manjar insólito. Era justo que aquellos opresores padeciesen una necesidad ineludible. A estos bastaba con mostrarles cómo sus enemigos eran atormentados. Gálatas 3:19, 4:7. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida pensando en las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien iba dirigida la promesa, ley que fue promulgada por medio de ángeles con intervención de un mediador. Ahora bien, donde actúa uno solo no cabe mediador y Dios es uno solo. Luego, ¿la ley va en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Pues si se hubiera dado una ley capaz de vivificar, entonces la justicia vendría realmente de la ley. Pero la Escritura encerró todas las cosas bajo el pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Antes de que llegara la fe estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados en espera de la fe que debía ser revelada. Por consiguiente, la ley ha sido nuestro pedagogo, que nos condujo a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Pero cuando ha llegado la fe ya no estamos sujetos al pedagogo. En efecto, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, sois también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 4. Ahora bien, mientras el heredero es menor de edad, aunque sea dueño de todo, no se diferencia en nada de un siervo, sino que está sometido a tutores y administradores hasta el momento señalado por su padre. También nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos sujetos como esclavos a los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo, y como eres hijo, también heredero por gracia de Dios.